El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. ¿Cómo les va, amigos del Personaje del Viernes en el sistema de emisoras Atalaya? Los invitamos a ver el viernes a las 5 de la tarde, sábado a las 8 de la mañana y domingo también reprise a las 7 de la mañana este programa del Personaje del Viernes con el coronel e ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente de la República. Nada de política, nada de noticias, sino más bien misceláneos, anécdotas, novedades sobre la vida académica, deportiva, también anécdotas de la parte política, pero lo que no se conoce en este primer programa, porque vamos a hacer dos con el expresidente Lucio Gutiérrez en el Personaje del Viernes. Muy buenas tardes, amigos oyentes del Personaje del Viernes. Estamos el día de hoy en el programa de esta semana, que se reprisa mañana sábado a las 8 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana también, con el expresidente constitucional de la República, coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, coronel ingeniero, con quien vamos a hablar inmediatamente. Pero ya que estamos ahora en la época de la pandemia, la emergencia, lo hacemos directamente aquí con imágenes a través del Zoom. ¿Cómo le va a Lucio? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Primero, pues, muchísimas gracias a la cadena de radio Atalaya por esta oportunidad. Un saludo cordialísimo a todos los amables oyentes, a los cibernautas que también nos ven en el mundo entero. Aprovecho la ocasión para expresar mi más sentida condolencia a todos los compatriotas que han perdido seres queridos por esta tragedia del coronavirus. Y también, pues, unirme a esos ruegos, a esos pedidos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, para que pronto termine este sufrimiento en el Ecuador y en el mundo entero. Nosotros, la familia, gracias a Dios, nos encontramos muy bien. Tengo una hija que es militar. Ella, pues, está entre el estudio en la ESPE y hace unos días, pues, estaba también brindando seguridad, apoyando a la población ecuatoriana, manteniendo el orden, el control, para que la gente no se contagie. Y ahora, pues, ya ha retomado sus actividades de estudios en la Escuela Politécnica del Ejército. Qué bueno. Ella es del arma de comunicaciones, estudia ingeniería electrónica. Así que, gracias a Dios, pues, estamos muy bien. Qué bueno. Y en esta emergencia, durante esta cuarentena, lamentablemente todos hemos perdido a gente cercana, amigos o gente con la que uno ha colaborado, gente conocida, ¿no? De gente cercana, me imagino que también le ha tocado a Lucio, o conocidos de conocidos, o amigos de parientes que uno lamentablemente se han ido durante estos 2 meses. Sí, definitivamente, amigos, conocidos, ha habido varios fallecidos. Dentro de la familia, repito, pues gracias a Dios por este tema del coronavirus no hemos tenido que lamentar pérdidas de seres queridos, amigos, bueno, y algunos pues conocidos por muchos de nosotros, ¿no? El caso de Omar Quintana, un gran amigo del deporte sobre todo, Carlos González, un gran empresario manabita, que todos de la Fabril. De la Fabril, exactamente. Todos lamentamos la pérdida de esos dos grandes patriotas ecuatorianos que invirtieron mucho, que amaron con demasía a nuestro país y que hicieron mucho bien por el Ecuador. Y desde aquí, pues, nos unimos a los ruegos de toda la familia de ellos, porque Dios los tenga en su reino, a estos dos grandes patriotas y a muchos otros amigos y a muchos ecuatorianos que lamentablemente, pues, han perdido la vida. Son miles, por lo menos bordean los 4,000 según las cifras oficiales, y según las cifras no oficiales, tranquilamente se habla de que son muchos, más de 10,000 los que han muerto por el coronavirus. O sea, solo en Guayaquil, coronel Lucio Gutiérrez, solo en Guayaquil debe haber 10,000. Lo que pasa es que no es una cifra todavía
sustentada por el Ministerio de Salud y por el gobierno, pero aquí con las cifras y las estadísticas que se han hecho, que son mucho más reales porque es con los cementerios, que es donde la gente tiene que enterrarla, pasa de 9.000 personas el caso de los fallecidos en Guayaquil. Sí, definitivamente hay que hacer una operación aritmética elemental. ¿Cuántos murieron el año pasado en esta misma época? ¿Cuántos han muerto en este año, en este periodo del coronavirus? Restar, y efectivamente pues hay alrededor de unos 12.000 que podrían haber muerto por coronavirus. Y algunas de estas muertes se pudieron haber evitado. Creo que esa debe ser la lección más importante que debemos aprender los ecuatorianos. Los gobiernos ecuatorianos tienen que aprender a ahorrar. Los gobiernos ecuatorianos tienen que ser previsivos para cuando haya una emergencia como la que hemos sufrido en estos días por el coronavirus. Y ya padecimos otra emergencia cuando hubo el terremoto en Manabí y en Esmeraldas. Los gobiernos pues han estado totalmente desprevenidos, y si hubieran ahorrado dinero y se hubieran preparado adecuadamente, sobre todo para el coronavirus, yo creo que las muertes se hubieran reducido muchísimo. Hay miles de ecuatorianos, cientos de médicos, de enfermeras que pudieron haberse salvado si es que el gobierno pues hubiera actuado a tiempo y con previsión, dándoles los medios necesarios, me refiero a los médicos y a las enfermeras, para que puedan atender adecuadamente a los pacientes sin contagiarse. Esto tenemos que aprender para que en el futuro no nos vuelva a ocurrir. Tiene toda la razón. Y ahí usted que como militar y además como académico, profesor o catedrático en la parte militar, esto ha sido como una guerra y nos cogió a nosotros totalmente sin defensa, ¿no? Porque no había la inversión necesaria en salud, ni los recursos, ni había los protocolos, ni los planes, ni nada. O sea, nos cogió como que a uno lo bombardean y no tiene cómo defenderse, así. Sí, lamentablemente ese fue el error, ¿no? Y hay que aprender de los errores y de los aciertos que tuvimos en el pasado. Nosotros tuvimos el acierto en nuestro gobierno de ahorrar dinero. Sí, se puede ahorrar dinero. Lamentablemente, luego de nuestro gobierno, eso de alrededor de 2.500 millones de dólares que nosotros ahorramos con gran esfuerzo y que hubieran servido justamente para la pandemia, se lo robaron. Y hay que decirlo así clarísimo, se robaron esa plata, los 2.500 que ahorramos, y no ahorraron un solo centavo más. En el gobierno mío, un poco pues también comentándoles experiencias positivas y obviamente también errores, hubo una pequeña crisis, erupcionó el volcán Tungurahua y la ceniza cubrió los sembríos de 7 provincias. Se terminaron los sembríos en Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Bolívar, los ríos, inclusive llegó a algunos cantones agrícolas de Guayas. Nosotros inmediatamente, como teníamos dinero ahorrado, fuimos con los cheques a socorrer a los agricultores para que no pierdan sus sembríos, volvieron a sembrar. Y esta acción rápida que nosotros realizamos sirvió para que no haya desabastecimiento, especialmente de productos de la sierra. Eso cuando hay un gobierno responsable, un gobierno que ahorra, un gobierno que dice tenemos que ser previsivos con las generaciones futuras o con la posibilidad, uno nunca sabe, de alguna emergencia, como la que tuvimos en el año 2016, en la que igualmente pues el gobierno totalmente desprevenido, un gobierno que no ahorró, un gobierno que dilapidó la plata, y luego han hecho lo más fácil. Cuando hay una emergencia, es el gobierno el que tiene que acudir en auxilio de su pueblo. Pero aquí es al revés, es el único país en el mundo en donde cuando hay una emergencia, el pueblo va en auxilio del gobierno. O sea, esto es ridículo, esto no puede volver a repetirse en el futuro en el Ecuador, y para eso los ecuatorianos también tenemos que exigir a los gobiernos que ahorren, que sean previsivos, porque si no, va a llegar un momento en que la gente diga, no queremos gobierno, no queremos presidente, porque no nos sirve para nada, solamente para, con nuestros impuestos, pagarle los sueldos, y luego pues la plata que les entra por los impuestos, por el petróleo, se la roban. Entonces el pueblo a un rato va a decir, ¿para qué presidente, para qué gobierno, si cada vez que hay una emergencia nos toca a nosotros pagar, sacarnos del bolsillo el dinero? Esto tiene que cambiar, ecuatorianos, definitivamente. Como usted dice, la gente ahorita
lo que ha comentado es, ¿sabe qué? No nos ayuden, pero no nos quiten, no nos ayuden, pero no, nosotros solos nos defendemos, pero no nos estén quitando con nuevas, lo que manifestaba justamente el coronel Lucio Gutiérrez. Y a propósito de lo que estamos conversando, yo pensé que usted era nacido en el Tena, pero estoy viendo que nació en Quito y que más bien sus padres luego lo llevaron tanto a Colombia como al Tena, ¿es correcto? No muy chico todavía. Sí, yo nací en Quito, efectivamente, en la maternidad Isidro Ayora, maternidad gratuita, porque también a veces, pues, el gobierno anterior, sobre todo, le mintió a los jóvenes, diciendo por primera vez salud gratuita, por primera vez educación gratuita. Yo nací en Quito, efectivamente, en la maternidad Isidro Ayora, gratuita, e inmediatamente a los 8 días fui con mis padres al Tena, me crié en el Tena, en ese paraíso terrenal que es el Tena, una ciudad, un pueblito pequeñito. Les invito a que lo conozcan, es hermoso, la naturaleza es bellísima. Y también estudié en Escuela Santo Domingo Sabio, una escuela fisco-misional gratuita. Y en el Colegio San José, fisco-misional gratuito. Es decir, la educación y la salud siempre han sido gratuitas. No es cierto lo que decía Rafael Correa, que por primera vez la educación gratuita, por primera vez la salud gratuita, por primera vez los policías tienen armas, por primera vez chalecos a los policías. Y mentiras que las repetían, y obviamente pues los jóvenes, como no habían escuchado otra cosa, creyeron que por primera vez un presidente tuvo la visión de que hay educación gratuita o salud gratuita. Completamente falso, pues, y ahora yo estoy dando mi testimonio de que nací en maternidad gratuita y estudié en escuela y en colegio gratuito, así es. Y el Colegio Domingo Sabio era salesiano. Fisco-misional. Fisco-misional. De Curitas, a ver, el patrono es San José, Josefinos. Josefinos, sí, correcto, Josefinos. Curitas Josefinos. Recibimos pues la educación de ellos, realmente muy contentos, nos formaron muchísimo en valores, en la religión católica, cristiana, y eso pues ha marcado la conducta mía todo el tiempo. Curitas que nos enseñaron el amor a la educación. Cuando yo estudiaba en el Tena, hacíamos hasta 18 horas para salir del Tena a Quito. Por una carretera, recuerdo que la calificaban como una aventura de terror, viajar sobre todo entre el Puyo y Baños. Cuando se encontraban dos buses, a veces uno de los dos tenía que dar retro para que pase el otro. Para poder pasar. Imagínese eso en la noche. Sí, y en varias ocasiones los buses cayeron a un abismo de alrededor de 200 metros de altura, casi a pique, y abajo pues corría el río Pastaza. De ahí que uno de mis sueños era hacer una carretera para poder salir y entrar con seguridad al oriente ecuatoriano. Dios me dio esa oportunidad, el pueblo me apoyó, y de presidente de la República pavimentamos por primera vez, se conoció el pavimento en la Amazonía, sobre todo en la provincia del Napo, porque el pavimento llegaba solamente hasta el sector de Pifo, provincia de Pichincha, comenzaba el límite con la provincia del Napo, y era pues el suplicio, las carreteras puro piedras, jamás 1 centímetro de pavimento, se sacaba el petróleo de la Amazonía para el desarrollo de las otras regiones de la patria, lo que estaba muy bien, pero lo que estuvo pésimamente mal es que jamás le devolvieron algo a la Amazonía. Repito, tuvo que llegar un presidente de la Amazonía, porque yo me eduqué allá, para por primera vez, repito, pavimentar las carreteras, y se conoció por primera vez en la provincia del Napo, en Sucumbíos, en Orellana, en Pastaza, en Morona, en Zamora, el pavimento, e hicimos una linda carretera que les invito a que conozcan, entre Baños y el Puyo, atravesando la roca, atravesando la montaña, pasando hay 7 túneles. La montaña, túneles y todo, ¿no? Sí, hay unos túneles, y es un bonito viaje, sobre todo para los colegas de ingeniería civil. Suelen pues ir las facultades de ingeniería civil a ver esa carretera, esa construcción, cómo se hicieron túneles, 7 túneles atravesando la roca, y ahora pues es una carretera muy segura, una carretera bonita, y la gente pues puede ir entre Baños y Puyo sin ningún problema. ¿Y cuánto se demora más o menos entre Baños y Puyo?
Entre Baños y Puyo debe haber aproximadamente unos 45 minutos, aproximadamente. Estupendo. Sí, desde Quito, yendo por Ambato, Puyo, Baños, Altena, aproximadamente unas 5 horas. Y yendo por acá por Pifo, Papayacta, Baeza, Tena, son un poquito menos de 3 horas. O sea, ahora ya es sumamente mucho más rápido por Papayacta. Así es. Mucho más rápido por allá. Sí, antes era un suplicio. Pero tiene que subir mucho o sea, para el páramo de Papayacta es alto, ¿no? Y luego baja para Puyo. De Papayacta se baja para Baeza. Se pasa el páramo que bordea los 4.000 metros de altura, tal vez un poquito más. Y es también lindo. Bueno, nuestro país es hermoso, pero viendo cómo va cambiando la orografía, la topografía, la vegetación. Uno sube a más de 4.000 metros de altura desde Pifo para llegar a Papayacta, entonces hay que subir al páramo. En varias ocasiones cae nieve, es un espectáculo bonito, cae nieve, todo eso es blanco, y el tráfico tiene que detenerse por la peligrosidad. Se ven ahí osos, yo mismo me he topado con osos, los osos de anteojos. No le creo. Un espectáculo hermoso. Fabuloso. El oso le ve al carro, medio que se sorprende, se para como en 2 patas, le queda viendo a uno porque son muy curiosos, y luego pues ya continúan, se suben a las lomas. Y son de ¿cuánto mide un oso de anteojos? Se paran en 2 patas. Es un espectáculo muy bonito. También se suelen ver venados por ese sector. Increíble. El oso de anteojos, perdón, ¿cuánto más o menos de altura tiene? El oso debe ser más, parado en 2 patas, debe ser más alto que nosotros. Debe ser, no sé, pues, impresionante. un 80, tal vez alrededor de 2 metros. Impresionante. Así es. A veces se les ve a osas que van con sus osesnos o con sus ositos, con sus cachorros, 2, 3 cachorros. Es muy bonito. O a veces también allá los osos ya medio jóvenes que ya se independizan y van solos, pero ya obviamente ya no necesitan de la mamá, entonces ya comienzan a caminar solos. También es un espectáculo muy bonito cuando uno se puede encontrar, ¿no? Obviamente no es todos los días, pero yo sí me he tocado en maravilloso. Una experiencia maravillosa. Sí, estamos en el programa del personaje del viernes con el coronel e ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente constitucional de la República, además líder del Partido Sociedad Patriótica. Dentro de lo que muchas personas no conocen es que el coronel Lucio Gutiérrez ha sido un deportista siempre, toda su vida, y no solamente que ha sido un deportista metódico y disciplinado, porque cuando era presidente recordábamos que hacía esas maratones temprano y que ponía a la gente a correr ahí en el Palacio de Carondelet, sino que dentro de su preparación académica, aparte de ingeniero civil, como él decía, pues los colegas ingenieros civiles, aparte de eso, es licenciado en educación física, en administración y ciencia militar. O sea que tiene usted como esos politécnicos, varias carreras. Bueno, es politécnico, pues, ¿no? Es politécnico, sino que no de la escuela, como acá. Haber cursado una maestría, tengo una maestría en paz, seguridad y defensa con la Universidad Nacional de España. Y hablando del tema deportivo, en realidad a mí me encanta el deporte y les recomiendo a los amables oyentes, a los cibernautas, que traten de hacer deporte. El deporte no solamente que es salud, que es vida, sino que el deporte ayuda muchísimo. Por ejemplo, cuando uno está con estrés. Ejemplo, para los estudiantes, especialmente de materias exactas, ingenieros civiles, electrónicos, etcétera, porque cuando uno está ahí medio atufado y no le sale un problema y no encuentra la forma de resolverlo, vayan, hagan actividad física, troten un poco, hay mayor irrigación sanguínea en el cerebro, la sangre lleva oxígeno, el cerebro se oxigena mucho más, y a veces en ese momento como que se le prende la chispa y le encuentra el algoritmo para la solución de un determinado problema. Eso yo no he experimentado. Ahora en la parte deportiva he participado en pentatlón militar, en campeonatos nacionales, en campeonatos suramericanos, en campeonatos mundiales, representando al Ecuador.
luego fui al Brasil. ¿En qué disciplina? Perdón, ¿en qué disciplina? En pentatlón militar. Pentatlón. Son 5 pruebas en el pentatlón militar. Es una de las competencias militarmente hablando mucho más completas. Son 5 pruebas. La primera prueba es tiro a 200 metros, tiro de fusil de guerra, a 200 metros, fuego rápido y luego fuego de precisión. La segunda prueba es el paso de una pista con obstáculos en 500 metros, tal vez es la prueba más exigente. Hay escaleras, uno tiene que subir las escaleras y botarse desde arriba, una escalera de 5 metros, al final hay una escalera de 3 metros, hay un foso de como 2 metros de altura, uno salta dentro del foso y luego tiene que salir del foso, hay vigas de equilibrio, hay un obstáculo que se llama el piano, que va pues desde 1 metro de altura, el otro tiene como unos 50, 2 y 2 metros 50, y uno tiene que ir saltando y luego salta a tierra. Debe tener una excelente preparación, porque si uno no está preparado, pues esos saltos, esos golpes le afectan a las piernas, sobre todo a los músculos, y podría pues frenarse en su intento de sacar o de hacer el menor tiempo posible. Luego la tercera prueba es natación. La cuarta prueba es natación 50 metros con obstáculos. Hay una reja, uno tiene que ir por debajo de la reja. Luego hay una mesa a unos 50 centímetros salido de la piscina. Uno tiene que hacer una especie de una clavada y luego se sube pues a la mesa y se lanza nuevamente a la piscina. Hay unos tubos que hay que pasar por debajo. Exige mucha destreza. Luego es el lanzamiento de granada a unos círculos que están, si no me equivoco, a 20, a 25, a 30 y a 35 metros de distancia, que es en precisión porque hay un círculo interno y hay un círculo externo. El círculo interno vale más, el círculo externo vale menos, y si no cae dentro de los círculos, pues ese es un tiro que valdría 0, ¿no? O sea, no vale nada. Y luego también hay lanzamiento en potencia. Y la última prueba es la carrera a campo a través de 8 kilómetros. Es una prueba bastante exigente y yo tuve la suerte después de graduarme como preparador físico, como licenciado en educación física en el Brasil, en donde, cierto, como anécdota, fui el primer extranjero que en 70 años de la Escuela de Educación Física en Río de Janeiro, en Brasil, se graduaba en primer lugar. Y qué emocionante era, pues, cuando todos los estudiantes extranjeros, especialmente, y también los brasileños, querían estudiar con el ecuatoriano, querían presentar los trabajos con el ecuatoriano. Al principio, obviamente, nadie me tomaba en cuenta, ¿no? Un ecuatoriano, un país pequeño. Luego, pues, comenzaron los exámenes, comencé a sacar las mejores notas, y los profesores brasileños me ponían como ejemplo. Decían pasar al frente y decían, miren, aquí el ecuatoriano sabe más, mejor que los propios brasileños. Y eso que las clases son en portugués. Claro, no es tan difícil el portugués, ¿no? ¿Y aprendió ahí portugués? Sí, las clases son en portugués. Sí, yo falo un poquito de portugués, sí. Portuñol. Así que, y luego ya cuando me gradué, fui entrenador de la selección del colegio militar. Participamos en las competencias de pentatlón interescuelas militares. Quedamos campeones los de la Escuela Militar Eloy Alfaro, compitiendo con la Marina, con la FAE y con la Policía Nacional. Y fui entrenador de la selección del Ecuador y tuvimos la suerte y el honor de quedar campeones por primera vez, campeones sudamericanos de cadetes, batiendo todos los récords. Son recuerdos realmente inolvidables, son recuerdos muy bonitos. Y luego, bueno, también me gradué de ingeniero civil en la Politécnica. Pero le quería interrumpir un momentito por el tema del pentatlón, que estoy viendo, lo estaba aquí googleando, y la prueba de esgrima y de equitación son pruebas pues muy distintas a natación o a qué sé yo, atletismo, ¿no? ¿Qué tal era usted para el tema de equitación y de esgrima? A ver, son 2 pruebas diferentes, ¿no? Una es el pentatlón militar, la que mencioné, y la que usted dice es el pentatlón moderno. Ese que estoy viendo, el pentatlón moderno, sí. Pruebas. Sí, es el tiro a pistola a 25 metros. Es esgrima, es natación 300 metros, sin obstáculos 300 metros, carrera 4 kilómetros y salto a caballo. También tuve la suerte, la anécdota,
de representar en un campeonato de Brasil de pentatlón moderno, representé yo a la Escuela de Educación Física. Éramos cuatro atletas, 2 alumnos, uno del sector ahí de Urca y más un suplente, y quedamos también campeones de Brasil. Quedé campeón de Brasil en pentatlón moderno. Sí, tenía habilidad para la esgrima y también para montar y saltar obstáculos a caballo, ¿no? Así que también nos fue muy bien, muy bien, tengo ese recuerdo, quedamos campeones de Brasil en un campeonato abierto de pentatlón moderno, la Escuela de Educación Física de Río de Janeiro. Así estoy viendo, ¿no? Porque la verdad es que uno no es experto en esto. El pentatlón militar, como usted nos explicaba, diferencia del pentatlón moderno. Pero ahí en el pentatlón militar es lo que usted nos explicaba, el tema del lanzamiento de granadas, ¿no? Sí, así es. Y tal vez otra anécdota, al año siguiente de lo que yo me gané en primer lugar en la Escuela de Educación Física de Brasil, me comentaban que separaron y había una ubicación para los brasileños y otra ubicación para los extranjeros, para que no vuelva a haber un ecuatoriano que les gane a los brasileños. Los brasileños son muy nacionalistas y no les gusta, pues, que obviamente que alguien... Muy nacionalistas, sí, es verdad. Y al año siguiente hizo el curso de Educación Física el actual flamante presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Y de lo que conocí, pues también parece que fue el mejor graduado de la Escuela de Educación Física. Así que en esa escuela, por lo menos... Él era capitán de policía, ¿no? Del ejército. Del ejército, ok. Capitán del ejército, sí. Yeah. Por lo menos hay 2 que han llegado a ser presidentes de la Escuela de Educación Física. Los 2 graduados en primer lugar. En el caso mío, pues, un extranjero, un ecuatoriano, y en el caso de Jair Bolsonaro, un brasileño. Vea qué interesante, ¿no? Son cosas que uno no sabe y que es muy bueno que nuestros oyentes y también los que nos siguen a través de las redes sociales, del Facebook Live, @Radio-Atalaya680M, se enteran del expresidente Lucio Gutiérrez. Y usted yo lo interrumpí cuando estaba yendo a la carrera de Ingeniería Civil. Nos estaba diciendo que también... Una anécdota que, como yo fui el mejor graduado de la ESPE, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, sino de todas las facultades, entonces me condecoraron. Y el que me condecoraba fue el presidente Rodrigo Borja. Ajá. Después competí con el presidente Rodrigo Borja y yo le gané, pues no, o sea, ventajosamente para mí, lastimosamente para él. Pues tengo esa anécdota, como fui el mejor graduado de la ESPE, presidente Borja en esa época, pues también me condecoró. Así es. Del 88 al 92 fue presidente, más o menos en esa época, ¿no? Sí, creo que fue 88-92. 92. 88-92, yo me gradué en el 87, en el 88 hubo la ceremonia por haber sido yo el mejor graduado, en el año 87, en el 88 pues estaba ya de presidente Rodrigo Borja y él fue el que me condecoró. Así es. Oiga, coronel Gutiérrez, y viendo esto y su destreza que ha tenido en todas estas disciplinas, con tanta crítica, a veces burla y hasta comentarios que eran ofensivos de parte del expresidente Rafael Correa, que le hacía a usted, ¿no se le ocurrió algún día citarlo a alguno de esos duelos que se hacía antes? Ahí lo hubiera dejado, pero porque Rafael Correa hacía una que andaba en bicicleta y se lo veía pues un gordo en bicicleta, pues, ¿no? Y usted ha sido especialista en esgrima, en tiro, en lanzamiento de granadas. ¿No se le ocurrió en algún momento invitar? Porque él pasaba haciendo bromas y comentarios ofensivos sobre usted. Sí, casi no había una sabatina en la que no me insulte, ¿no? Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde. Me comparaba con los burros, hacía que lleven un burro y decía con las disculpas al burro, pero saquen a ese Lucio. Así es. Lucio. A veces llevaban perros a las sabatinas y decían, Lucio, Lucio. Sí, me trataba de una forma despectiva, pero como se dice pues en el argot popular, las verdades duelen. Como esas no eran verdades, pues
obviamente no me dolían, ¿no? Claro que alguna gente me decía, oye, pero dile, tú siempre has sido el primero como militar en la ESPE, en el Brasil, en cambio Correa nunca ha sido el mejor alumno, pero yo más bien pues lo dejaba al tiempo, y miren, hoy la justicia divina, el corrupto, el ladrón, el cobarde de Lucio está aquí y recorre el país sin guardaespaldas. Y es supuestamente valiente, supuestamente honesto de Rafael Correa, tuvo que pedir asilo en Bélgica para no venir a dar la cara, mientras que yo vine a dar la cara, como tiene que hacer un presidente digno, como tiene que hacer un presidente de honor, porque el presidente tiene que ser ejemplo en todos los aspectos, y sobre todo en este aspecto de la dignidad. Un presidente no puede dejar la más mínima sospecha ante su pueblo de que fue un presidente ladrón, de que fue un presidente sinvergüenza, de que se robó la plata del pueblo, de que se aprovechó del poder para enriquecerse. Eso jamás debe permitir un presidente. Por eso es que yo, estando asilado en Colombia, mi abogado y sobre todo mi familia, mi esposa, Jimenita, me lloraba que no venga, que no renuncie al asilo, que si vengo acá al Ecuador le dice la gente que me dejarán 30, 40 años preso. Yo dije, visita, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Y gracias a Dios eso ocurrió. Tenía 94 demandas en la Fiscalía General del Estado, pero se inventaron de todo. Que con Gilmar teníamos pozos petroleros, que mi familia tenía condominios en Quito, que yo tenía haciendas por todos lados, que tenía plata en bancos ecuatorianos, de bancos de extranjeros. Y bueno, una serie de mentiras para tratar de justificar el golpe de Estado en contra de mi gobierno. Pero yo decía, mira, jamás van a encontrar lo que nunca se perdió. Jamás van a encontrar un caso de corrupción de Lucio si nunca hubo. Justamente por eso es lo que viene, y por más que intentaron, querían forjar cosas, algunos chantajes, cierta gente que se prestó, iba a la Contraloría, también pues una como anécdota, casi 2 meses la Contraloría me iba a visitar al penal García Moreno, al pabellón de máxima seguridad, porque ya la mayoría de juicios se habían desvanecido, pero había un tal arquitecto Flores que decía que la casa en la que él vivía, que costaba como $1 millón, era de Lucio Gutiérrez. Entonces los de la Contraloría me decían, ingeniero, a veces me decían, presidente, queremos saber de dónde sacó ese $1 millón para comprar la casa. Yo les decía, miren, a mí en cambio me interesa recuperar la casa. Recupero la casa, le inscribo en el registro de la propiedad como casa mía, recupero mi casa y les digo de dónde saqué la plata. Los de la Contraloría, vea, ingeniero, lo que nos interesa es que nos diga de dónde sacó el $1 millón. Yo, lo que me interesa es recuperar la casa. Y así nos pasamos casi 2 meses. Y este arquitecto Flores, que no quería venir, como yo les había dicho, con el registrador de la propiedad, hasta que al final yo les dije, bueno, tráiganle con la policía. Y cuando fueron con la policía para traerle al arquitecto Flores, ahí les dijo la verdad a los de la Contraloría, que era un invento que le habían dicho, que diga pues que la casa era de Lucio Gutiérrez, para que a Lucio le condenen, para que de alguna manera pues la gente piense que Lucio se robó el dinero, hasta que vinieron los de la Contraloría y me dijeron, bueno, díganos la verdad, porque ahora este señor Flores dice que la casa es del mismo. Les digo, pero por favor, pues ¿cómo se pueden ustedes dejar engañar de esa manera? O sea, parecen niños y son de la Contraloría, gente de la Contraloría. 2 meses se pasaron con ese cuento, con esa broma de que tenía una casa de $1 millón en tu casa. Sí, lo había escuchado. Al final, pues, no pudieron encontrar nada, como yo les decía, nunca se perdió, nunca lo van a encontrar, pues, porque no se perdió. Claro. No hubo ningún caso de corrupción de Lucio, y yo creo que eso, ojalá, pues también sirva de ejemplo para los próximos presidentes, especialmente para los jóvenes. Un presidente tiene que ser digno. Un presidente tiene que demostrar esa grandeza, ese sacrificio. Yo sé que es duro. Me tocó estar 6 meses. ¿Quién me devuelve esos 6 meses? ¿Quién devuelve el sufrimiento de mi familia? De mis hijas, que cuando me visitaban en la celda me abrazaban y sollozaban, de mi padre, que cuando me decía 2, 3 meses antes, el presidente de la República, y ahora rodeado de delincuentes. También como anécdota, me dieron la bienvenida, si cabe el término, narcotraficantes del cartel de Sinaloa, que les capturamos en mi presidencia. Ah, sí. Sí. Me presentaron, sí, soy Rulas, soy ni sé cuánto, ¿qué tal? Qué gusto.
Dice, nosotros somos del cartel de Sinaloa. Ah, medio me costó un poco. Sí, dice, nos capturaron en su gobierno. Pues no se preocupe, presidente, bienvenido. Por ahí otro sí dice, yo soy de las FARC, también dice, me capturaron en su gobierno. Por ahí había otra persona que había matado a 11. Y ahí en ese pabellón de máxima seguridad estuve yo. Y como escribe en mi libro, eso también es doloroso. Ahí en el penal García Moreno. En el penal García Moreno. Todas las noches, los guardias, cuando hacían el cambio de guardia, se metían a mi celda, me hacían bajar de la cama de cemento, bajaban el colchón, porque supuestamente tenían que en el informe de cambio de guardia poner, pues, si encontraron drogas, si encontraron alcohol o si encontraron armas. O sea, esa era la perversidad del vicepresidente Alfredo Palacio, que ordenaba todas las noches, 3, 4 veces, todas las noches, durante 6 meses. Recuerdo eso porque nosotros lo entrevistamos algunas veces desde ahí. Le requisaban los celulares también, pues. Sí, requisaban los celulares, así es, pero solamente entraban a mi celda. A las otras celdas, claro, a las otras no. No les molestaban en la noche, porque bueno, uno dice, estoy preso, por lo menos déjame dormir tranquilo. Pero coronel, imagínense ustedes, amigos, que les levanten 3, 4 veces todas las noches. Todas las noches. Increíble. No había una noche que me dejen dormir tranquilo. El tiempo se nos vino encima, pero ¿qué le parece si hacemos una segunda parte para la próxima semana? Porque aquí nos queda bastantes cosas por hablar, bastantes anécdotas, la del sultán de Brunei, entre otras, pero sobre todo las no conocidas, que son las más interesantes. Yo le mando un gran saludo a usted, a su señora esposa, que le tenemos tanto aprecio, a la doctora Jimena Borges, y por supuesto a sus hijas. Así que pues, y a toda la audiencia de Atalaya, gracias por estar en este día en el personaje del viernes, que se transmite hoy, mañana sábado a las 8 de la mañana, el día domingo a las 7 de la mañana. Así que a ver si hacemos una segunda parte, porque la verdad es que nos ha faltado bastante tiempo. Sí, con todo gusto, ingeniero Andrés Mendoza, un placer. Siempre puedes conversar con ustedes, con Radio Atalaya y también pues con la población ecuatoriana. Muchísimas gracias, un lindo fin de semana y que Dios nos proteja a todos los ecuatorianos. Así es, gracias, muy buen fin de semana. Vamos a la pausa y regresamos. Era el personaje del viernes con el expresidente constitucional de la República y líder de Sociedad Patriótica, el coronel ingeniero Lucio Gutiérrez Borbón.